Muy buenos días. Eh, Soy Luis Jaime Cortés, encantado de hacer este nuevo módulo de nuestro coloquio, La música contemporánea vista por sus intérpretes. Hoy, con una participación extraordinaria de un músico sumamente brillante que al mismo tiempo es investigador, maestro, compositor y percusionista, el maestro Ricardo Gallardo. Ricardo, te doy la bienvenida, un gusto tener la oportunidad de contar contigo en este coloquio para escuchar tus ideas, tus reflexiones sobre los temas que han definido nuestro proyecto en esta ocasión. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, Luis Jaime, y buenos días al auditorio de, del aula magna, supongo que están ahí, y también el público que esté escuchando esta entrevista a través de la internet. Buenos días a todo el mundo. Ricardo, pues sé que siempre una de las maravillas de platicar contigo es que falta tiempo porque siempre hay muchas ideas, reflexiones, pensamientos realmente brillantes, así que pues voy al grano en primer lugar, sabiendo que es un tema que nos ha ocupado en el coloquio, pero además sé que has reflexionado mucho sobre él y es el preguntarte cómo es que decidiste ser percusionista en lugar de ser un tocador de chirimía o un tecladista de ondas Martenot. ¿Cómo definiste esta vocación? Bueno, soy un poco de todo porque siempre me ha traído el fenómeno instrumental, la generación del sonido, de donde venga. Entonces esto me ha acercado mucho a, a estudiar o entender la mecánica de estos objetos que producen sonido y cómo se las arreglan para producirlas utilizando diferentes recursos. Entonces, esto esto y la fascinación por la música, pues fueron las que me hicieron decidir a inclinarme a esto. Y la fascinación por la música en general, desde chico me fascinó descubrir la música tradicional y el sonido que emanaba de flautas, jaranas, cuatros, charangos, de todo esto, pero en el aspecto vocacional eh, tuvo que ver definitivamente algo muy curioso. Yo provengo de una familia numerosa, sobre todo para los estándares actuales, eh, con, éramos 3 hermanos y 3 hermanas, 6. Yo era el más chico de los hombres, es decir, había 4 hermanos y hermanas antes que yo y solamente una hermana menor. Todos estudiaban piano, absolutamente todos, pero solamente en casa había un solo piano. Entonces, la pelea por el piano era continua, ¿no? Y prevalecía la ley del más fuerte. Entonces, así como a caderazos, quitaba uno al otro para seguir tocando. Bueno, y era fantástico porque todo el mundo adora la música, ¿no? Pero yo veía estas contiendas desde fuera y dije, yo no le entro, yo no participo en, 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 en esta justa pianística. Entonces, eh, siempre tuve fascinación, lo decía, por el sonido, me encantaba ver cómo sonaban todos los objetos, jugaba mucho con eso. Obviamente, como muchos niños, ponía las cubetas y a tocar eh, batería con ellas. También me acuerdo jugar con la manguera del agua, con la que se regaban las plantas del jardín. Había una hiedra muy grande que se, se regaba continuamente. Entonces yo jugaba mucho con acercar el oído a la manguera y abrir la llave
y ver cómo el agua iba empujando el aire que estaba dentro del tubo, y entonces este tubo hacía un glissando maravilloso. Y el juego consistía en saber cuándo el agua estaba a punto de salir. Y cuando ya sentía que estaba a punto de salir, quitaba la manguera. Si no, pues perdía el juego y me mojaba, ¿no? Pero eso, esos fueron los orígenes. No, no, Afortunadamente, ¿no has usado eso en inicié, alguna obra, Ricardo? Porque es muy buena idea, ¿eh? anímate. Eh, Solo que necesitamos varios trapeadores para el momento posterior. Eh, bueno, sí se utilizan de alguna forma porque existen los silbatos de aire que hacen precisamente eso. Es el silbato, el tubo con un émbolo que hace un glissando y que se utiliza mucho. Hay varias obras que tocamos, una obra canadiense que los utiliza, obviamente George Crumb de Estados Unidos, pero ya estoy cayendo en algo que no quería caer, es empezar a mencionar compositores. Exacto. Porque este es un coloquio de intérpretes, aunque el enfoque, como hablábamos, es, inevitablemente sigue siendo compocentrista. Y en estos minutos intentaré que reflexionemos, pero que lo hagamos juntos, eh, contigo, Luis Jaime, y con el público que nos escucha. He escuchado un par de ponencias y me sorprende la pasividad del público. Entonces, anímense, son oportunidades únicas, eh, no para que nosotros les respondamos, sino para, para que ustedes nos respondan precisamente impresiones, intercambiar experiencias, puntos de vista, a fin de compartir. Yo no creo mucho en esta situación pasiva-activa, porque no es divertida, ¿sí? Entonces, desde ahorita que vamos empezando, para que no les caiga como agua fría, intenten formular algunos comentarios, compartir puntos de vista, porque eso para nosotros sí es importante. Ojalá lo podamos hacer. Entonces, pues esa es la respuesta. Yo comencé a ir al conservatorio como a los 11 años y a partir de ese entonces comencé a estudiar percusión. Tomé también algo de piano complementario, me acuerdo, con la maestra Esperanza Pulido, que editaba la revista Heterofonía. Y bueno, yo tenía 11 años y apenas me enteraba, pero yo estaba ávido en conocer y en aprender. Y de cierta forma lo sigo haciendo. Tenía varias horas de espera en lo que mi hermana mayor terminaba sus clases. Entonces yo o jugaba fútbol o me metía a la discoteca del conservatorio a escuchar y a escuchar música en un ejercicio que no ha cesado hasta hoy en día, porque me considero tan músico como melómano, y escucho, le dedico muchas horas, mucho tiempo a escuchar música. Punto. Fantástico, Ricardo. Fíjate que es muy, muy bella tu definición indirecta del percusionista, como alguien que busca sonidos, ¿no? Que yo creo que eso es algo fascinante de la personalidad, de la filosofía del percusionista, y por eso los compositores los sentimos tan cerca, porque están dispuestos a fantasear con nosotros lo que se nos ocurra, ¿no? Son colaboradores incondicionales, permanentes, entusiastas, y creo que eso se debe a esto que acabas de describir, de que el percusionista está buscando sonidos. Esta idea del percusionista como alguien que percute y hace ritmos es cierto, pero es apenas una pequeña parte del universo sonoro que construye el percusionista, y
y bueno, lo defines muy bien con esas experiencias tan claras. Pero quizá también, no sé qué opinas, se debe a la, digamos, juventud del repertorio de percusiones, ¿no? Hay una especie de paradoja en que son los instrumentos, Más aunque antiguos. cualquier cosa puede ser un instrumento de percusión, pero en principio son los más antiguos, pero también en un sentido formalizado de escritura y demás, como repertorio específico, pues es un recién llegado a la historia musical, ¿no? No sé, ¿qué opinas al respecto? En el contexto de la música de nuestros días, de la música de nuestra época, sí, eh, yo lo defino como voces muy antiguas hablando idiomas muy nuevos. Y esto es lo que resume nuestra carrera. La historia del repertorio para instrumentos de percusión no tiene ni 100 años, Luis Jaime. Las primeras piezas que se escribieron para ensamble de percusiones fueron escritas, una por Amadeo Roldán, compositor cubano, que escribió sus rítmicas número 5 y número 6 en 1930. En ese mismo año y en el Garbarés escribió esta maravilla, Ionización, para instrumentos de percusión. Estas obras fueron escritas en 1930, es decir, nuestro repertorio tiene 98 años. Esto nos ha hecho crecer y esto nos ha hecho conformarnos a partir de que estudiamos, a partir de que iniciamos nuestras carreras, en una forma muy particular, muy diferente a la forma en la que se desarrolla la carrera de cualquier otro instrumentista que tiene una historia eh, labrada a través de los años y a través de los siglos, y tanto repertorio que estudiar de forma progresiva, ¿sí? En dificultad y también en cuanto a idiomas de la música, estilos, eh, lenguajes, etcétera, y evolución instrumental misma, ¿sí? De recursos eh, técnicos, tanto de construcción como de ejecución. Entonces, para nosotros existe un desarrollo totalmente diferente y que va muy de la mano con el desarrollo de los lenguajes recientes, vamos, de los últimos 100 años para acá, a partir de dos cosas, de, de los manifiestos dadaístas y surrealistas, eh, que buscaban romper la forma de concebir y de percibir el arte en un lado, y también este rompimiento que el siglo XX trajo de la búsqueda en la música europea, música, eso yo lo siento como fundamental, porque mientras que Europa buscaba cómo reacomodar, cómo reorganizar, cómo ponerle números a cada uno de los 12 sonidos para poder reorganizarlos numéricamente, pero los mismos 12 sonidos, en Europa se dio un fenómeno muy particular y fue, no, vamos a cuestionarnos la fuente misma del sonido, vamos a cuestionarnos el temperamento mismo y vamos entonces, para hacer eso, asomarnos a otros ejemplos, como lo han hecho otras culturas. Es por eso que la influencia es marcadísima, la búsqueda en los primeros años de otras sonoridades, si quieres tú, con los mismos instrumentos, como el piano preparado con Henry Cowell, y posteriormente desarrollado con John Cage, que por cierto los percusionistas tocamos o escuchamos John Cage y nos suena como Hildegard. O sea, en este momento estamos tan acostumbrados a
a trabajar con el lenguaje, y no solo con un lenguaje nuevo, sino con varios lenguajes, que los lenguajes de los 30 o 40 ya están, los tenemos en el ADN desde siempre. Esto hace nuestra carrera muy particular. Decía aquí, comenzó una búsqueda eh, y, y en esas nuevas búsquedas de sonoridades, obviamente la familia instrumental que faltaba por explorar, que no se había explorado sino para denotar aspectos rítmicos, reforzarlos, o también para, quizá para colorear un poquito en el término orquestal. Así es como se habían utilizado. Y aquí realmente se utilizaron. Fue natural que ante esta búsqueda de nuevas sonoridades, nuevas formas de expresión, la música se volcó hacia los instrumentos de percusión y hacia todo aquel objeto capaz de producir o con características acústicas interesantes o curiosas. Entonces, obviamente nació en las Américas este fenómeno de las percusiones. Esa década entre los 30 y los 40 hasta media guerra mundial, la producción fue fabulosa de obras que consideramos clásicas, te decía, pero que de pronto paró, pero ya estaban esos 10 años de, de escritura de repertorio para percusiones, mientras en Europa seguían buscando el sonido 12, los 12 sonidos de dodecafonismo y serialismo. Es decir, tomaron diferentes caminos. Siento que eso fue fundamental. Otra cosa fundamental para definir la diferencia en el perfil de un percusionista es que el percusionista que estudia en un conservatorio, estudia de forma académica, conoce, se aproxima a instrumentos que están vivos en el contexto tradicional, étnico, indígena de cada región. Entonces, esto también conforma el perfil de nuestra carrera muy diferente a la de un violinista, pongamos, que estudia de forma progresiva, algún conciertito de Mozart, Haydn, va progresando y empieza a estudiar los otros conciertos para violín más grandes y toda su carrera sigue una línea y ese mismo instrumento está vivo en los contextos tradicionales. Por ejemplo, puedes tener un violinista gitano, rumano, húngaro, un tocador de fiddle, celta, escocés o irlandés, un violinista huasteco, o tenemos muchos ejemplos de bluegrass en Estados Unidos. Y las carreras, aunque este contexto tradicional está muy vivo, las carreras nunca se tocan. Nunca ves a un violinista de conservatorio yendo a asomarse cómo resuelve esto, o cómo hace, o cuáles son sus técnicas, o su producción de sonido. Nunca se tocan. Y con el percusionista siempre se tocan, porque no hay métodos todavía que nos permitan aprender de una forma sólida la música que se toca, por ejemplo, con las congas y bongos afroantillanas, si no te sumerges en el contexto de la música que se toca. Entonces tienes que ir a las fuentes y tienes que aprender, y necesariamente te infectas en el mejor sentido de la palabra, porque es música que se aprende a través
de la tradición. Eh, Tradición, no diría oral, sino tradición instrumental que se pasa de generación en generación. Entonces, la mejor forma de aprender estas técnicas de estos instrumentos es yéndote a la fuente, pero no solo aprendes eso, sino aprendes cómo se comporta el fenómeno musical en comunidades distintas a las comunidades de las salas de concierto. Ya me cansé y me estoy quedando. No. No, fantástico, Ricardo. Es además muy clara tu explicación de cómo son una revolución las percusiones al aparecer en esa década en la que debemos agregar sin duda a Tambuco, ¿no? La gran obra de Carlos Chávez que pertenece a esos años que señalas. Pero es muy interesante tu recuento de cómo la aparición de las percusiones es un cuestionamiento de la tradición en su conjunto, de muchas cosas a la vez. Es un cuestionamiento del temperamento, es un cuestionamiento de, digamos, la filosofía del instrumento musical. ¿Qué es un instrumento musical? Eso está puesto en tela de juicio al pensar que cualquier objeto sonoro es un instrumento. Es también, como bien lo reseñas, un proceso intercultural, porque aunque los instrumentos de la orquesta sinfónica son también una suma intercultural, están tan asimilados de cierta manera que perdemos eso de vista. En un ensamble de percusiones no ocurre, se siente siempre esa presencia de la multiculturalidad de muchas maneras, y lo señalas muy bien, pero agregaría un par de cosas, quizá uno, que también es un cuestionamiento de la escritura, porque no se puede escribir igual que como escribes para el piano o para la orquesta. Entonces la aparición de las percusiones empuja hacia también un proceso de escritura distinto, ¿no? Pero me interesaría en esa lógica preguntarte sobre otro aspecto que ha sido un tema permanente del coloquio, y es el asunto de la gestualidad, de la corporalidad, que también eso en un instrumentista clásico, digamos, tiene ciertos cánones, cierta lógica que no puede existir, de facto no existe en las percusiones, y eso hace que el percusionista tenga una relación con la escena y con la corporalidad completamente distinta, ¿no? Sí, yo siento que las percusiones, la mitad de lo que ocurre con el fenómeno acústico de la percusión lo escuchas y la otra mitad lo ves. Es, eh, es, es un fenómeno visual, ciertamente. Tengo un amigo que decía, a mí me encanta ir a los conciertos de Tambuco, aunque no toquen. Voy y me sigo, y ya nada más de ver el escenario y los instrumentos, e imaginarme todo lo que sale de ahí, eh, con eso me doy por bien servido. Bueno, en la gestualidad que mencionas, mientras muchos debaten, hay muchos músicos que les encanta ni ser vistos o esconderse atrás de sus papeles eh, sí, o ser músicos como yo los describo, el músico del Titanic, estoico, se está hundiendo el barco y están tocando sin, sin ningún tipo de expresión. Hay cierto tipo de razones, ¿no? Que argumentan para hacerlo así. Yo digo, compañeros, supérenlo y entréguense. Somos artistas escénicos. Estamos parados dentro de un escenario y somos focos de atención. Y yo siento que el fenómeno de la entrega de la música, la manifestación musical, tiene que valerse de todo lo que tienes. Es un ser vivo. Eso como una reflexión oral. Pero por otra, que nosotros los percusionistas tenemos muy claro, es la forma en la que se comporta el sonido.
Eh, Creo que lo mejor es, yo siempre recurro a ejemplos como muy tontos, pero sirven. Imagínense que yo estoy tocando una pieza y de pronto tengo, tengo que tocar esta taza. Y el compositor escribe una nota muy corta, como una semicorchea, seguida de silencios. Entonces, yo tengo, eso no hay problema aquí, porque esto suena así. Entonces digo, bueno, una nota corta, la voy a tocar. Y no hay problema. En otro pasaje, yo encuentro en la escritura un tempo muy lento, súper lento, con pasajes en los otros instrumentos legato, todas las frases se unen unas con otras, y de pronto me encuentro escrito para este mismo objeto o instrumento una redonda que está ligada a otra, es decir, tiene un valor largo. Esto me va a dar, es decir, esto no puedo coger esto y alargarlo en términos de sonido, pero sí puedo hacer que quien está escuchando se imagine ese sonido, y eso lo resuelvo con lenguaje corporal. Es decir, una nota la toco corta, como es, y la otra nota, desde su preparación, levare y ataque y release, y me canso que están escuchando una nota larga. Y esto lo resuelvo con la gestualidad. Y esto nos pasa todo el tiempo. Voy a decir la gestualidad. Bueno, hasta ahí dejamos eso. Pero esto es parte del ADN del percusionista. Y si no, miremoslo, no estoy pensando en el contexto de la música de concierto. Aprendemos tanto de los percusionistas que existen alrededor del mundo con sus músicas, que no hace esto otra cosa, sino dejarnos una gran enseñanza y un gran aprendizaje aplicado a nuestro oficio en la área en la que nos dediquemos, pero que sí, ciertamente traza un perfil muy diferente del percusionista como una persona consciente de la existencia de otras manifestaciones musicales, consciente de la evolución del lenguaje, de la evolución del lenguaje que se manifiesta en, en partituras, en notaciones o en no partituras. ¿Sí? Es decir, eh, eh, es un paso más lógico. Por eso dijiste que el mejor amigo del compositor es el percusionista. Y hay mucho de verdad en eso. Sí, yo sí escuché esa nota larga que hiciste, así que estoy convencido, Ricardo. Muy elocuente explicación. Hay otro ámbito que les es natural a las percusiones que tú mencionabas ya, y es, digamos, El esta... mezcal. Bueno, sí, también. Eh, Perdón, Luis Jaime. no, para nada. Está muy bien, muy buena acotación, Que la verdad. no me gusta hacer los coloquios aburridos. No, muy bien. Los percusionistas suelen tener buen sentido del humor también, es otra característica, ¿no? Hay algo seguramente Yo energético. creo que tiene que ver, así como recomiendan como una buena terapia para el estrés, el, la práctica de deportes o de contacto, o que haces contacto con una pelota como el tenis, eh, front tenis o ping,
pon algo que le estés dando a la pelota todo el tiempo para liberar, ciertamente tiene que ver con la percusión. En los ensayos de tambuco, como son muy largos, es decir, son ensayos que duran todo el día, solo nos para el hambre o el agotamiento, pero estamos ensayando todo el día. Nos tomamos al menos unos 40-45 minutos antes del ensayo para sacar todo y todos los chistes y todo. Y después de 29 años, el año que entra cumplimos 30 años, pues llega un momento en que los chistes son los mismos, pero los repetimos, pero hacemos esta catarsis para dejarla, para no tenerla y enfocarnos en algo que va a durar todo el día. Entonces, sí, lo sentimos como parte natural del oficio, pero también muy, muy, muy necesario. Sí, y eso no mencionaste lo que implica cargar los instrumentos para moverlos, instalar los sets y todo, ya es de atleta siempre, ¿no? Tiene su Bueno, ahí sí es de una pasión que si no la tienes, mejor no te acerques, porque por ejemplo, lo comparo yo con un cuarteto de cuerdas. Yo platicaba con Aarón, que estuvo por acá contigo. Eh, Mientras nosotros eh, recopilamos los instrumentos y decidimos una disposición en escena para empezar a estudiar una pieza, se nos va a mediodía. Ellos ya leyeron 4 cuartetos en mediodía y nosotros tenemos que hacer eso y empezar a tocar y en las primeras lecturas darnos cuenta, este instrumento no me queda bien del lado izquierdo, lo voy a pasar del lado derecho y hacer todos estos cambios. Además de que sí, la mitad de nuestros sueldos se nos van en mudanza, pero no lo cambio por nada. Pero además del buen humor, Ricardo, también otra cosa notable de los percusionistas, me parece, es que en otros ámbitos, en otros segmentos de la música, el cuarteto de cuerdas, como tú dices, llegan los músicos, estudian un cierto tiempo y como algo de precisión quirúrgica, terminan y ya. Los percusionistas, en efecto, pueden no terminar hasta que los derrota el hambre, ¿no? Claro, sí. Creo que tiene que ver con ese fenómeno, porque a veces los setups que les llamamos o disposiciones, tu tinglado de instrumentos, te costó tanto trabajo llegar a este momento ideal que le quieres dedicar más tiempo. Bueno, quiero pasar más tiempo en él, ya que lo acomodé, ya que finalmente estoy a gusto. Eh, la percusión, la multipercusión, es totalmente ergonómica y si no estás a gusto, no puedes tocar. Dicen que cualquier instrumento para el cual te tengas que estirar un poco está demasiado lejos, ¿no? Es, yo siento que hay tantos aspectos que, que hablar. No sé cómo estamos, todavía tenemos Sí, tiempo. tenemos tiempo todavía. Que yo, Sí, que yo quería, perdón, perdón, iba a perdón, Ricardo, decir que, adelante. no, iba a decir que el fenómeno instrumental es tan vasto, es un universo, pero sí, hablar alrededor de la música nos ha hecho, o en el mundo occidental, eh, nos ha hecho ser muy compocentristas, ¿no? Es decir, eh, hay veces que se siente igual a otro de mis ejemplos, como si el mundo de los compositores fuera un planeta y los diferentes satélites, como los ejecutantes, los instrumentos, todo lo demás
gira alrededor de este Composite Planet, ¿no? Entonces, y no es así, la verdad es que no es así. Así se ha formado, así le hemos dado, lo hemos esculpido en el mundo occidental con la glorificación de la partitura, la glorificación de los héroes, son como héroes históricos, ¿no? Y, y, y la verdad es que si te asomas al globo terráqueo y la forma en la que la música se ha manifestado, realmente la música debería ser el planeta. La música es el planeta y compositores, intérpretes, instrumentos, escuchas, percepción, deberían ser los satélites alrededor. Cuando escuchas la música clásica de la India, nadie sabe el compositor, porque es una música más horizontal, vamos, se ha creado y se ha transmitido de maestro a aprendiz, así con otras tradiciones clásicas, las persas, las japonesas, sí hay nombres, pero es un balance mucho más equilibrado. En la música popular, bueno, es el ejemplo extremo, ¿no? La música popular es el ejemplo extremo. ¿Quién sabe quién es el compositor de Rata de dos patas? Nadie, no. Pero todo el mundo la canta. ¿O quién es el compositor del, de la música que cantaba José José? No sé, la música popular que escucha uno, que escucha el grueso de una población, vamos. Este, las, esas canciones o los boleros de los panchos, lo que sea, se conoce la música, es decir, lo que trasciende es la música. Es muy curioso, creo que es el ejemplo único. Aunque hay compositores en la música tradicional de otros pueblos, la música persa, la música china, hay compositores que trascendieron a la historia, es un fenómeno mucho más balanceado. Y creo que es una práctica sana porque nosotros mismos solemos cerrarnos las puertas. Y si no es la música como la concebimos, existen muchas descalificaciones. Y creo que la música, aunque sí es un fenómeno global, cada quien tiene su nombre y apellido y cada quien tiene su nicho. La otra cosa que yo trato de describir es que nosotros no somos músicos, hablo de todos, compositores, intérpretes. Nosotros no somos músicos. La música, eh, la música se manifiesta a través de nosotros y es nuestro trabajo, nuestro oficio, servir como esta interfaz entre este fenómeno para entregarla lo más transparente, honesta posible. Yo considero la música y curiosamente soy un gran aficionado a la música clásica de la India y lo que me doy cuenta es eso, que de pronto el fenómeno de la música aparece, la música es más como un ente, es un ente formado de instrumento, instrumentista e idea musical, ¿sí? En este caso sería quien quien genera esas ideas, o un compositor o intérprete que muchas veces composita, como en muchas otras músicas. La especialización occidental del conocimiento nos ha llevado a tal grado que hay una división infinitesimal del trabajo y ahora uno se especializa, velo en la medicina. Antes el médico veía todo y de todo y cosas que ni siquiera tenían que ver con la salud, sino que además eran como brujos. Después fue evolucionando y ahora vas y quieres ver a un oculista, pero que se especializa
en la retina del ojo izquierdo. Ah, la de la derecha es 2 puntos adelante. Así. Entonces, hay gran especialización y nos está pasando lo mismo, y a esta música le pasó lo mismo. Esta música nació cuando compositor e intérprete el mismo, ¿no? Bach o Buxtehude o Weiss fueron grandes improvisadores. Eso es otro tema, el de la improvisación. Grandes intérpretes, grandes improvisadores y grandes compositores, ¿no? Entonces, es algo que sí, que continuamente pienso, y, y me lo hizo pensar mucho la música india, porque todos los instrumentos tienen una ergonomía, se adaptan tan naturalmente a las posturas de sus intérpretes que en estos momentos climáticos de virtuosismo, tú estás observando y escuchando y tú no sabes dónde termina el instrumento y comienza el intérprete, dónde termina la mano del intérprete y comienza el instrumentista. Y esa impresión me da cuando la traslado a otro tipo de conciertos. Y es cuando el intérprete, la música, el instrumento, la creación musical convergen, es como mística religiosa. Ricardo, es fascinante el modo en que hablas de la música de la India, pero imagino que la música africana te es igualmente cercana e importante. Sí, bueno, es Madre África, como le dicen, y Madre Asia también, y Madre América, pero la percusión y el desarrollo de la percusión y de elementos encontrados en la polifonía y polirritmia africana, y sobre todo de ejecución virtuosística, es fascinante. Y es todo un continente tan grande y tan diverso en manifestaciones. Eh, el sur, Mozambique, Sudáfrica, Zimbabue, no tiene nada que ver con África Occidental, que es Kenia, Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Burkina Faso, pero, pero, y el norte de África, obviamente, ¿no? Entonces, es fascinante y ha sido objeto de gran influencia que se ha desparramado en todas las músicas. Lo vemos presente en las músicas indígenas y mestizas y mulatas de nuestro país, por ejemplo. Y no solo de África, pero es fascinante también. A partir de la percusión te das cuenta cómo la música viajó por guerras o por invasiones o por viajes de exploración o por otro tipo de conquistas, y más ahora en este mundo tan reducido, el mundo se ha encogido, pero a partir de revolución industrial, migraciones por necesidades económicas, ves cómo los instrumentos viajan, se, se reinventan o sea, esas dos son medio clichés, esas dos palabras que van juntas. Se reinventan y se reinterpretan. Pero aquí, perdón, realmente es así. Y esto le sucedió a los instrumentos. Es fascinante la historia de los tambores batá, por ejemplo, que en África, en las culturas bantú, fueron evolucionando y eventualmente en África desaparecieron. Pero los tambores batá que viajaron con los esclavos a Cuba es como que se congelaron en el tiempo y dejaron de evolucionar de la forma en la que evolucionaron en África. Entonces, ver a los tambores batá
es como asomarse al pasado. Y eso pasa con varios instrumentos. La forma de tocar el violín en Escocia, el fiddle, eh, cuando viajó y se estableció, por ejemplo, en Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá, igual dejó de evolucionar y siguen tocando. Los músicos escoceses viajan a Halifax para ver cómo tocan estos instrumentos en Canadá. Y es como asomarse al pasado. Entonces, esto les pasa a los lenguajes también. Y la música, por extensión, un lenguaje y le sucede no solo en los instrumentos, también en la forma de tocar. Sí, es un recorrido fantástico el que haces de África a Irlanda y Canadá y es muy interesante porque es como una geografía de los imaginarios sonoros a través de las percusiones. Es fantástico, Ricardo. El tiempo se va volando lamentablemente y quisiera dar espacio, si no tienes inconveniente, A a ver, ver si pregunten. exactamente, exactamente. Muy bien. No necesariamente pregunten y no consideren que lo que tienen para comentar no vale la pena, porque todo, absolutamente todo, eh, vale la pena y nos da pie a la Perfecto. para hablar de algo que no nos habíamos dado cuenta. Muy bien, aquí Cualquier comentario, queja, sugerencia, sí, etc. perfecto. Ahí tenemos Mavi, adelante, por favor. Hola Ricardo, soy Mavi. Hola, Yo sé que no querías hablar de hola. compositores, pero Ajá. voy a aprovechar la oportunidad. Siempre me llama la atención la ausencia, tanto en el discurso como en el repertorio, del preludio y fuga rítmicos para instrumentos de percusión de José Pomar. No Ajá. sé, no se le menciona y las razones históricas sí las sé, pero las interpretativas no las sé. Entonces quisiera saber si conoces la obra y desde un punto de vista de intérprete, si no Sí, consideran bueno, relevante la las obra o qué. razones. No. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la cuestión, porque fue un compositor futurista que tuvimos en México, de una imaginación exacerbada y además de gran humor. La música es de gran humor. Eh, Conozco muy bien la obra, me la sé de memoria, y eso que la toqué y la grabamos hace años cuando yo estudiaba. Era estudiante y como estudiante formaba parte de las percusiones de la UNAM y era jugar rítmicos de José Pomar. Eh, sí, es una joyita de 5 minutos dividida en dos movimientos, un preludio y después una fuga, que curiosamente quien presenta la fuga no es un instrumento melódico, sino es un instrumento rítmico, que es un tam-tam. El tam-tam o como un gong, generalmente uno lo toca y se queda sonando todo el tiempo, pero Pomar fue en contra de dos cosas. De establecer una fuga con un instrumento melódico y dos, utilizando un instrumento rítmico de naturaleza, de sonidos amplios y grandes, pero apagado con todo el cuerpo y tocado de tal forma que solamente se escuchara el puro ataque. Entonces, les voy a tocar a todos el tema de esa fuga. Y ahí entran otros instrumentos. Eh, por ejemplo, por más que nos gustaría programarlo con mi ensamble, tampoco nos es muy difícil porque es una pieza que no es exclusivamente para percusión. Es una pieza que lleva como 10 instrumentos de aliento. Entonces lo hace una pieza pues, más programable para otros ensambles como Centro Músico o cameratas que tengan esa dotación.
pero está grabada la pieza. Yo afortunadamente participé en esa grabación y la produjo la UNAM. Gracias, muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias a ambos. ¿Habría alguna otra pregunta? Anímense. Anímense. Ricardo, pues creo que además el tiempo se nos ha agotado, se va volando. Ha sido, quizá para terminar, yo te diría, Ricardo, nada más si quieres agregar una intervención, digamos, de cierre para poder terminar la sesión. Ajá. Bueno, agradezco mucho la iniciativa, también el interés y toda esta forma de quizá para muchos reconsiderar este aspecto que escasamente se mencionaba, o como decía, se mencionaba a partir de esta órbita alrededor del compositor. Sé que habrá miles de oportunidades y se quedan muchas cosas en el tintero. El compositor como improvisador, el generador de gestualidad, el desarrollo de la intimidad con tu instrumento, el desarrollo de tu perfil como instrumentista, la decisión de cómo interactuar o no con el público. Apenas lo pusimos, las influencias en tu oficio, la escultura del sonido, ¿no? Decía la improvisación, como fin o como medio, la reflexión de la interpretación de concierto versus la de las músicas tradicionales, organología, en fin, muchísimo. Muchas gracias, Luis Jaime, y perdón por la ronquera. No, hombre, al contrario, Ricardo, ha sido un recorrido fascinante y este índice de temas que nos mencionas para terminar, pues no nos hacen más que pensar en que tenemos que seguir charlando del tema. Desde Sonus Literarum te invitaremos, nuestras colegas y yo, a seguir charlando de esto para no dejarlo olvidado. Ese índice temático nos parece fundamental. Muchísimas gracias, Ricardo. Un gran placer. Gracias a ti, Luis Jaime. Y algo sumamente, un viaje interesantísimo por estos mundos de la percusión. Muchísimas gracias. Bueno, abrazo a todo el mundo. Igualmente, Ricardo, de vuelta. Muchas gracias. Pronto. Cualquier pregunta o si quieren escribir, pues me lo pueden hacer llegar a partir de la página del coloquio. O hay una dirección muy fácil de aprenderse que es información, @tambuco.org. Ahí nos llegarán y puedo recibir comentarios, lo que ustedes gusten. Fantástico. Vamos a agregar esa liga al video para que se pueda leer directamente, Ricardo. Muchas gracias. Okay. Y bueno, pues terminamos aquí esta sesión. Muchas gracias a quienes nos escuchan de lejos, gracias a quienes nos ven aquí y bueno, les invitamos a seguir en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias. Gobierno de México.